Antipatrones de desarrollo de software, Poltergeist, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Modelos de Programación, Grupo 84, por Heiner Salcedo. Agenda. Primero veremos qué es un antipatrón. Daremos la definición del antipatrón Poltergeist, sus razones principales, sus causas y sus consecuencias. Daremos la solución a este antipatrón, con un ejemplo sencillo. Por último haremos la conclusión, y luego su bibliografía. Objetivo. Se tiene como objetivo dar una definición clara y sencilla sobre lo que es un antipatrón, para así poder entrar a examinar el antipatrón Poltergeist en concreto. Antipatrón. ¿Qué es un antipatrón? Si bien sabemos que un patrón es una solución general a un problema recurrente, tendríamos entonces que un antipatrón es lo contrario. Es una mala solución para un problema, lo cual genera más problemas de los que soluciona. Poltergeist. Se trata de clases que juegan roles y responsabilidades limitadas dentro del sistema. Por lo tanto, su ciclo de vida es bastante breve. Poltergeist desordena el diseño de software, creando abstracciones innecesarias. Son excesivamente complejas, difíciles de comprender y difíciles de mantener. Poltergeist se conoce como fantasma, o sea, clases que aparecen y desaparecen misteriosamente. Estas clases no tienen una responsabilidad completa, solo pedazos, y su uso es temporal, debido a su corta vida, como esas que solo llamamos para llamar un método de otra clase y pasar información hacia otro lado. Las clases Poltergeist o clases fantasma constituyen un mal diseño por tres razones. Primera, ya que son innecesarias, cada vez que aparecen desperdician recursos, que bien pueden ser utilizados para otras cosas. Segunda, suelen tener relaciones redundantes y esto provoca que las clases sean ineficientes. Tercero, no están encaminadas a un diseño apropiado de programación orientada a objetos. Causas típicas. Entre las causas típicas del Poltergeist tenemos: primera, falta de arquitectura orientada a objetos. Segunda, al querer desacoplar un diseño se hacen presentes las clases que solo sirven para pasar información y su uso es casi inservible. Y última, al intentar dividir responsabilidades entre las clases suele suceder el error de tomar varias responsabilidades para un proceso, que éste puede ser visto como una sola responsabilidad. Entre los síntomas y consecuencias tenemos como: primero, relaciones redundantes en la arquitectura. Segundo, dificultad de ampliar el programa y de realizar un buen mantenimiento. Tercero, clases con poca duración y sin estados y pocas responsabilidades, llamadas también las clases fantasmas. Cuarto, clases y objetos temporarios de corta duración, que también son llamados fantasmas, porque aparecen y desaparecen en muy poco tiempo. Y como último, un pobre funcionamiento del sistema. Se generan instancias y se realizan llamadas innecesarias, lo cual produce un mal funcionamiento del sistema. La solución. Entre las varias soluciones tenemos eliminar estas clases con poco tiempo de vida y carencia de responsabilidades. Los cazafantasmas, por así decirlo, resuelven los poltergeists, removiendo las clases de la jerarquía por completo. Luego se debe reemplazar la funcionalidad que proporcionaba el poltergeist. Esto es un simple reajuste en la arquitectura para corregirla. La clave es mover las acciones encapsuladas dentro del poltergeist hacia clases relacionadas que eran invocadas. O sea, las responsabilidades que tenían estas clases fantasmas, que no eran muchas, podemos moverlas a unas clases que en realidad tienen una responsabilidad mayor y que incluye las pequeñas responsabilidades que éstas contenían. En este ejemplo veremos un programa muy sencillo con una funcionalidad que consiste en recibir un número desde el teclado y con esto luego realizar una operación, en este caso sumarle 10 dígitos. Primero veremos el ejemplo que contiene el antipatrón Poltergeist. Pasaremos entonces a la examinación de sus clases.
Primero examinaremos la clase recibir número, la cual consiste y tiene como funcionalidad asignar una variable a un número digitado desde el teclado, la variable llamada número. Luego examinaremos la clase pasar número. Esta tiene como funcionalidad recibir el número que la clase recibir número asignó y asignarle otra variable para así podérsela pasar a la operación. Acá vemos cómo le asigna la variable número p a la variable asignada anteriormente desde la clase recibir número. En la clase hacer operación miramos que se comunica con la clase pasar número y realiza la operación en una nueva variable x sumándole los 10 dígitos y luego muestra esta en pantalla. Así podemos observar el antipatrón poltergeist, la cual es la clase pasar número, puesto que es una clase inútil ya que estas dos se pueden comunicar directamente. Entonces pasaremos a observar el ejemplo solucionando esta clase poltergeist, eliminándola y mostrando cómo se comunican estas clases directamente. Después de haber solucionado la clase poltergeist podemos observar este diagrama, la cual tenemos dos clases, hacer operación y recibir número, las cuales se comunican directamente. Recibir número en el anterior ejemplo cumple con la misma funcionalidad, que es recibir un número desde el teclado y asignarle una variable. Hacer operación cumple con la misma funcionalidad, pero esta vez se comunica directamente con recibir número y le suma 10 dígitos. Pudimos eliminar la clase poltergeist sin haber alterado el programa e impidiendo una mala funcionalidad entre las clases. Este ejemplo puede ser generalizado a varios problemas que se llegan a presentar dentro de la programación. Como pudimos observar, la existencia de clases poltergeist, las cuales tienen mínimas funcionalidades que pueden ser encapsuladas en clases relacionadas a la funcionalidad. Así podemos evitar un uso innecesario de los recursos. Con este ejemplo buscaba mostrar cómo desde una clase receptora de datos puede haber comunicación directa con una clase operacional, que se encargará de realizar un tipo de función tomando los datos que la clase receptora le pasa y trabajando con estos. Conclusiones. Los poltergeist son clases que tienen muy pocas responsabilidades en el sistema, o solo aparecen por muy poco, es decir, tienen un periodo de vida muy pequeño. Estas clases desordenan el diseño del sistema, son muy complejas e incluyen abstracciones innecesarias. Como vimos en el ejemplo anterior, la clase pasar número era una clase muy innecesaria, puesto que las otras dos clases se podían comunicar directamente y no necesitaban de esta. La mejor solución a este problema es eliminar las clases y mover las acciones encapsuladas dentro de estas hacia las clases relacionadas, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Eliminamos la clase pasar número y la acción que contenía pasar número se la pasamos a la clase recibir número, la cual era comunicarse con la clase hacer operación. Bibliografía. Estos son links que me ayudaron para realizar esta exposición. Muchas gracias.